Bueno, pues vamos allá. ¿Cómo se puede explicar la emisión de luz y la absorción también por parte de un objeto? Bueno, pues vamos a ver, aquí está la clave, está aquí. La luz afecta las cargas de los átomos y los pone en movimiento, eso sería la absorción de energía, y por otro lado las cargas de los átomos al moverse emiten radiación. Estos son las dos bases que existían en aquel momento para explicar el fenómeno de la emisión de luz por cuerpos calientes. Vamos a ver un pequeño esquemita para entender esto, podría ser este de aquí. Simbolizamos una onda electromagnética con el trazo color morado y simbolizamos el campo eléctrico, nos olvidamos del magnético, lo simbolizamos con el vector E. Aquí tenemos una carga eléctrica, por ejemplo, un electrón, que, bueno, pues en principio está en reposo, pues cuando le llega la radiación electromagnética, cuando le llega la luz, llega un campo eléctrico que va para arriba y que va para abajo y que lógicamente un campo eléctrico sobre una carga eléctrica pues le hace moverse para abajo y para arriba. O sea que está claro que una onda electromagnética puede producir una vibración de una carga eléctrica. Esa carga eléctrica que está ligada a las cargas positivas del núcleo de los átomos, pues a su vez transmite la vibración a las cargas positivas y así, por ende, pues a todo el átomo. O sea que la luz y los átomos, pues la luz hace moverse a los átomos. Y en el momento en que hace moverse a los átomos, ya sabemos que la temperatura no es otra cosa que la agitación de las partículas, pues así se calientan los objetos por la luz. Pues gracias a qué? A las cargas eléctricas de las que están formadas. Esto sería pues el mecanismo subatómico de la interacción luz-materia. Fenómeno de absorción. ¿Y el fenómeno de la emisión? Bueno, pues nosotros no lo hemos estudiado, pero existe la teoría electromagnética, predice la emisión de radiación electromagnética por cargas aceleradas. Es decir, una carga acelerada, un electrón, un protón, emite radiación electromagnética. Esto es una de las características de la teoría electromagnética de Maxwell. Bueno, hay una pequeña animación aquí que puede hacernos recordar, visualizar este fenómeno. Fijaos, aquí tenemos una carga eléctrica y esto serían pues las líneas de campo eléctrico. Pues fijaos cómo cambian las líneas de campo eléctrico cuando pues hacemos que vibre. Aquí está vibrando para arriba y para abajo, van cambiando las líneas de campo y si van cambiando las líneas de campo, os podéis imaginar, al cambiar las líneas de campo cambian los vectores E y B que hay allí y esto tiene todo el aspecto de una onda. Por lo tanto, pues esto es un pequeño esquema de, pues si yo muevo manualmente esto, pues fijaos, pues una vibración hacia arriba y hacia abajo, pues dependiendo de cómo sea, pues produce una deformación en el campo circundante, que es la onda electromagnética, y está perdiendo energía en forma de radiación electromagnética. Bueno, pues estos son los dos fenómenos con los que contaban los físicos para explicar esto. Claro, existían, bueno, pues esto cómo se hacía. Pues básicamente esto se hacía de forma análoga a cómo se estudian las ondas sonoras en una cavidad, en una cuerda. Vosotros sabéis que, bueno, pues una guitarra tiene una sonoridad, hemos estudiado también en ondas, pues que una trompeta tiene otra sonoridad, que toda esa sonoridad, ese timbre, pues depende de cuáles son las ondas sonoras que son capaces de vibrar en esas cavidades. Bueno, pues el tratamiento que se hacía de la radiación electromagnética era el mismo. ¿De qué manera se distribuyen las frecuencias de la luz en un objeto a determinada temperatura? El asunto era complejo, bastante complejo, pero bueno, los resultados teóricos, el asunto era que los resultados teóricos no se ajustaban al observado. Esto es con lo que tenéis vosotros que quedaros.
Se conoce con el nombre de ley de Rayleigh-Jeans, una función matemática, o bien con frecuencia o bien con longitud de onda, fruto del electromagnetismo, vamos a llamarlo clásico, electromagnetismo, permitía explicar esto, es decir, daba lugar a estas ecuaciones matemáticas que describían la radiación de un cuerpo a determinada temperatura, y esta era la distribución de las frecuencias. Esta curva de aquí es esta de aquí. Si os fijáis, para longitudes de onda largas, es decir, para el rojo, el infrarrojo, pues se ajusta bastante bien, pero cae estrepitosamente en esta zona de aquí. Y esto era un verdadero problema. Esto es lo que se conoce con el nombre de catástrofe ultravioleta. La catástrofe ultravioleta, si alguna vez os lo preguntan, es el término con el que nos referimos a la incapacidad de la teoría clásica de explicar la radiación del cuerpo negro observada, que son estas curvas que veis aquí que hemos visto antes. Se llama catástrofe ultravioleta, ¿por qué? Porque esta curva es así, y en el ultravioleta, que es esta zona de aquí, pues es una radiación infinita, no se ajusta para nada. A esto se le conoce con el nombre de catástrofe ultravioleta. La ley de Rayleigh-Jeans, que era la que se deducía del electromagnetismo clásico, es decir, de ese modelo que acabamos de ver de vibraciones de cargas eléctricas para absorber y para emitir radiación electromagnética, no se ajusta a la realidad. Esto era un verdadero problema. ¿Cómo se resolvió este problema? Bueno, pues este problema lo resolvió Max Planck, muy a su pesar. Max Planck es este personaje que tenéis aquí en la fotografía, introdujo una hipótesis en principio extraña, para la que no tenía ninguna explicación. Incluso él comentaba que no podía entender cómo podía funcionar y cómo esa hipótesis suya no entendía cuál era el fundamento físico que tenía. Pero él lo que supuso es que la energía de cada vibración era proporcional a su frecuencia. Esto no era algo que la teoría electromagnética necesitase, era lo que se llama una hipótesis ad hoc. De hecho, él la descubrió simplemente porque, como sabía que le tenía que salir esta curva de aquí, pues aplicando la termodinámica, el electromagnetismo y todo lo que se sabía en aquella época, lo mismo que se había hecho para la de Rayleigh-Jeans, introdujo esta hipótesis y le salía otra expresión matemática. Y la expresión matemática que le salía era esta de aquí, que es exactamente esta de aquí. Es decir, el éxito de introducir esta extraña hipótesis daba en el clavo con la función matemática, pero nadie sabía, y él menos, qué es lo que significaba esto. O sea, él lo que hizo fue admitir o introducir que la energía de las ondas electromagnéticas se subdividía en cuantos de energía, en pequeños paquetes de energía, cuyo valor en julios era directamente proporcional a la frecuencia. E igual a h nu. Esta es la famosa ecuación del cuanto de Planck. El valor de h es sumamente pequeño, fijaos, 10 elevado a menos 34 julios segundo, ¿no? Por rango de frecuencia. Las unidades, pues lo veis. Julios por segundo son las unidades de esta constante. H se llama, que es la constante de Planck, que es la base de la teoría cuántica. Aquí están haciendo la teoría cuántica, pero no se sabe muy bien por dónde va a salir. Esto era una hipótesis ad hoc que nadie era capaz de explicar. Bueno, el cuanto de Planck. Veremos en el siguiente apartado cómo lo utilizó Einstein. Por lo tanto, primer problema medio resuelto.
La radiación del cuerpo negro se puede explicar perfectamente introduciendo a las teorías de entonces una nueva hipótesis, que es la hipótesis de Planck. Introduce el cuánto de energía. La radiación electromagnética, ¿vale? Es una onda, pero la energía cuando se transmite a la materia se transmite en forma de cuantos. No vale cualquier energía, sino que esa energía va como sucesión de cuantos de esta cantidad. Bueno, pues esto sería todo lo que tenéis que saber de la radiación del cuerpo, negro, del problema de la radiación del cuerpo negro. Bueno, simplemente ahora comentaros que esto de la emisión de energía por cuerpos calientes, pues sirve, por ejemplo, para medir la temperatura. Probablemente hayáis visto últimamente, pues han puesto de moda los termómetros estos que se acercan a la frente y a la gente pues le toma la temperatura. Se llaman termómetros láser, pero no tienen nada que ver con el láser. Este puntito láser que veis aquí no hace absolutamente nada, simplemente está apuntando al lugar del cuerpo donde está tomando la temperatura, no hace absolutamente nada. ¿Qué es lo que hace este aparatito? Este es un anuncio de un termómetro infrarrojo digital. Pues lo que hace es analizar simplemente esto que habéis visto aquí arriba. Lo que analiza es cuál es la distribución de colores y le asigna a una temperatura. Evidentemente no a 6.000 grados, sino a 37 grados corporales o a 25 grados o a los que sean, ¿no? Estos son el principio de funcionamiento de los termómetros infrarrojos. Utilizan en el fondo pues este hecho que hemos visto, la radiación del cuerpo negro.